Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz del cielo, que solamente a través de Cristo se puede encontrar, sea con usted y con toda su familia. En este día agradezco al Señor porque puedo estar una vez más frente a estas pantallas para poder llevarle a usted un mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que es bien complicado dentro del pueblo cristiano evangélico. Un tema que muchas veces no se toca del púlpito, es como un pequeño tema tabú. El tema que hoy día vamos a tocar con la ayuda de Dios es uno de los grandes mandamientos que el Señor dio para que se escribieran en la antigüedad, que hasta el día de hoy es 100% vigente. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra van a pasar. Todo esto que nosotros vemos un día va a ser transformado. Mas la palabra del Señor nunca jamás dejará de ser. Por eso le invito en este día que usted se interese, usted busque, usted desee, y si por algún motivo usted está dentro de este tema que vamos a tocar, ruegue al Señor, suplique al Señor y piense a la misma vez que esta es una nueva oportunidad para usted. En esta tarde, con la ayuda del Señor, voy a leer en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Si usted tiene una Biblia o no puede tener, usted comuníquese, vea, busque, pregunte, consulte, porque lo mejor que puede tener una persona es una sagrada escritura, o la Biblia, como le llamamos nosotros. En Éxodo capítulo 20, verso 13, el sexto mandamiento dice: no matarás. Aquí vamos a entrar con la ayuda del Señor nuestro servicio de alabanza, de adoración a Dios a través de su palabra. Yo le invito primeramente que conversemos con Dios para que Él nos dé la gracia, para que Él me dé la sabiduría, también para que a usted le dé a entender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Le invito a que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, vamos a usted con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Gracias porque usted es nuestro Dios, gracias porque usted es nuestra esperanza, gracias porque usted es mi propia vida. Amado Dios, te pido que esta palabra que hoy hemos leído y que espero que sea de mucha bendición para aquellos que lo vayan a escuchar, Señor, sea producto, Padre mío, de tu inspiración y que todo lo que podamos realizar, Señor, sea algo grato a tu presencia. Coloca en mí la gracia, la sabiduría, la memoria del Espíritu Santo y te lo pido todo, Padre, en el sagrado nombre de Jesús. Amén y amén. Este versículo, porque hemos leído un solo versículo, habla de no matarás. Pero hoy vamos a tocar un tema en base a esto mismo que se llama el suicidio. El suicidio es quitarse la vida en forma voluntaria. No es lo mismo que cuando a una persona le quitan la vida, no se transforma en suicidio, sino que se transforma en homicidio. Pero cuando la persona por sí sola atenta contra su vida, desperdicia el don de la vida, porque es importante que usted entienda que la vida es un don gratuito de Dios para con nosotros. Él nos creó a su imagen y semejanza y a la vez sopló un aliento de vida que no nos pertenecía, que no nos pertenece, sino que proviene de la misericordia, de la bondad de Dios para con el ser humano. La palabra del Señor dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Por lo tanto, la vida es una gran bondad, una gran misericordia, un gran regalo de Dios para usted y para mí. Muchas veces en el pueblo cristiano evangélico tenemos casos que lamentar de suicidio, de hermanos y hermanas que se quitan la vida por diferentes razones. Pierden la fe sobre todas las cosas, pierden la tranquilidad, la esperanza que un día tuvieron en el Señor, y llega a sus vidas esto tan grave, tan delicado, que es llegar a pensar y aún más actuar y aún más al mismo hecho de quitarse por sí solo la vida. Hace años atrás, en la iglesia en la cual participaba,
había un joven en el coro, el Finadito Gutiérrez. Así después le llamé siempre yo el Finadito Gutiérrez. Un joven que cantaba, un joven que predicaba en las calles, un joven que iba a los servicios, un joven que pertenecía al coro. Era un joven con un futuro promisorio en el Señor en cuanto a la voz, en cuanto al canto. Pero sabe, estimado amigo y hermano, hay un tema muy importante que tenemos que ver en cuanto al suicidio. La persona en la iglesia cristiana evangélica muchas veces camina y muchas veces sus problemas los van agobiando, lo van apartando, lo van, por decir así, arrinconando. Y aunque seamos conocedores de la verdad, llega el hombre o la mujer al punto de quitarse este don tan grande que Dios le dio o que le prestó, que es la vida humana. Gutierrito, siendo un joven, se quitó la vida, solo. Ahora, ¿qué pasa cuando en el pueblo de Dios un cristiano, o qué pasa en general cuando un hombre o una mujer se quita la vida? ¿Sabe? Lo primero que hacemos los seres humanos es condenar. Lo primero que decimos, se fue al infierno. ¿Quién sabe o quién conoce la situación de una persona para llegar a ese punto? ¿Quién sabe lo que está ocurriendo dentro en su alma, en su corazón, para poder llegar a pensar, y aún en su mente, para llegar a este punto? Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros, toda nuestra fe, todo lo que nos sucede, debemos dejarlo en las manos de Dios. Si por algún motivo usted hoy día está en esta angustia, mire, hay una alabanza que dice que si todo el infierno al ser humano lo quiere arrebatar, hay uno, que es Dios, que es a través de la persona de Cristo el Señor, con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo, que lo puede sacar de aquel lugar. Estimado amigo y hermano, el suicidio no es la solución para los problemas. Al contrario, el suicidio es la cúlmine de un montón de problemas que a la vez se transforman en un gran problema. ¿Qué pasa con el alma que se suicida? Mire, vamos primeramente a la parte humana. Cuando un ser se suicida, deja dolor, tristeza, amargura, el doble de cuando la persona fallece en forma natural, que o en algún accidente o por ser viejito. Cuando la persona se quita la vida por sí mismo, quedan un montón de dudas aún dentro de sus propias familias. En la palabra del Señor nos relata en el Antiguo Testamento 5 casos de personajes importantes que se quitaron la vida por sí solos. Aún un rey, en este caso el rey Saúl, viéndose que estuvo acorralado por sus enemigos, le pidió a su escudero que le quitara la vida. El escudero no aceptó y dice la palabra del Señor que él mismo se montó sobre su espada y se quitó la vida. El escudero a la vez dice que también al ver todo este tema, también se quitó la vida. En la palabra del Señor en el Antiguo Testamento hay 5 hombres que se suicidaron, pero a la vez eran 5 hombres malvados, eran 5 reyes o 5 personajes que no tenían nada de Dios dentro de sí mismos. La excepción era Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue escogido por Dios para dirigir una nación. Fue el primer rey escogido por los hombres, pero que Dios lo permitió. Se da cuenta, para dirigir a la nación de Israel. Quisiera decirle que en 1 Samuel, capítulo 31, versos 4 y 6, nos relata la palabra del Señor la historia de Saúl y de su escudero. 1 Samuel, capítulo 31, versos 4 y 6. Léala, búsquela. Usted que es cristiano evangélico, usted debe tener una Biblia en su hogar. No se conforme con escuchar solamente el día domingo cuando va a la iglesia o lo que se predica en la semana. Usted escudriña la palabra del Señor, porque al escudriñar la palabra del Señor, usted va a poder salir a la luz. Lo único que nos guía con verdad son las Escrituras. Mire, también en Jueces capítulo 9, verso 54, había un hombre que se llamaba Abimelech. También se quitó la vida.
en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 18, un hombre que se llamaba Zimri también se quitó la vida. ¿Se da cuenta que el suicidio está dentro de la Escritura? No es que Dios quiera que el hombre se suicide, no es que Dios está esperando que la mujer se quite la vida, bajo ningún punto, pero sí como tema lo toma el Señor, porque el Señor sabe lo que le sucede a la mente y al corazón del ser humano. ¿No es que dijo en el sexto mandamiento? No matarás. Cuando la persona atenta contra su propia vida, se está a sí mismo matando. Por lo tanto, es un pecado delante del Señor. Quisiera decirle que hay estadísticas, por ejemplo, acá en Chile. Mínimo son entre 1.000 y 1.500 personas al año que se suicidan. De entre ellos hay varios cristianos evangélicos. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Hoy el Señor a usted, si está pasando por una angustia terrible, si ya no haya qué hacer, si no haya de dónde agarrarse para poder seguir avanzando, le presento al dador de la vida, Dios, Cristo el Señor, el Santísimo Espíritu. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los cargados y trabajados, todos sin excepción, que yo os haré descansar. ¿Se da cuenta usted? Él dijo: echar sobre mí tu carga, tus problemas, tus necesidades, todo, porque Él le puede a usted aliviar, ayudar, guardar, proteger. Mire, quisiera decirle que en el Nuevo Testamento se configura el número 6. En total hubieron 6 suicidios que están proclamados en la Escritura. Judas, el que entregó al Maestro por unas monedas. Dice que el fin de él fue tan terrible que se colgó y que de repente, cuando cayó en una peña, su cuerpo se destruyó totalmente por completo. No podemos decir bajo ningún punto de vista que ese hombre o estos hombres que hemos nombrado hicieron algo bien hacia los demás. Al contrario, perdieron su alma, aunque esto también es un punto importante. Muchos cristianos evangélicos se preguntan, y mucha gente se pregunta, ¿qué pasa cuando una persona se suicida? En cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, puedo decir que de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros primeramente no podemos juzgar a nadie. No podemos apuntar a nadie. No podemos decir: a ese le pasó por esto otro. Porque la palabra del Señor dice que el que esté libre de pecado, ¿no es cierto?, tire la primera piedra. El que tenga totalmente su conciencia tranquila, dice que puede caminar, pero también dice que esté firme, mire que no caiga. ¿Quién no ha pasado un momento de angustia? ¿A quién no se le han cerrado las puertas totalmente y no han hallado qué hacer? Eso es lo que ocurre con muchas personas que llegan a esta etapa tan delicada. Estimado amigo y estimada amiga, no debe ser cosa que usted en este instante esté en esa etapa, esté pensando. La solución no es lo que usted cree. La solución no es terminar usted mismo por su vida. La solución se llama Cristo el Señor. La solución se llama Cristo el Señor. No hay otro, no hay otra esperanza, no hay otro amigo. Mire, la estadística a través de todo el mundo habla que miles de personas se suicidan. Hay etapas de edades, pero una de las etapas más complicadas es cuando en algunos países la juventud tiene entre 15, 24, 25 años, una gran tasa de mortandad. Bendito sea el Señor. En la ancianidad, cuando ya son viejitos, también porque ocurre que cuando la persona llega a cierta edad, muchas veces se encuentran solos. Aún la iglesia los hace de lado. Son viejos, no sirven, dicen. Pero no se dan cuenta que a mayor edad, mayor es el conocimiento, mayor es la experiencia y también mayor es la sabiduría. Ocurre un día en una iglesia que había un conflicto entre jóvenes y personas ancianas. Y los jóvenes tenían ímpetu, deseo de hacer cosas, pero los ancianitos ya no podían. Pero hubo un hombre de Dios que usó estas palabras. Dijo: jóvenes, empresten su energía y nosotros los ancianos emprestaremos nuestra experiencia. ¿Se da cuenta que para todo hay una salida?
Para todo hay un remedio. Ya cuando no hay solución, es cuando la persona ya no tiene aliento de vida. Estimado amigo y estimada amiga, ¿está pasando por alguna crisis? Busque al Señor hoy que Él está con los brazos abiertos. Hoy Él está esperando a usted. Hoy a usted le quiere dar la oportunidad de tener vida y vida en abundancia. No se lo olvide. El suicidio es un pecado ante los ojos del Señor. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Si una persona se suicida por sí solo, pierde la salvación, pero no por haberse suicidado, sino porque rechazó la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo el Señor. Cristo. No pierde la salvación por haberse quitado la vida, sino porque rechazó a Jesús como Señor y Salvador de su propia vida. ¿Se da cuenta usted? Todos estos temas los podemos conversar. Pero lo importante es que si por algún motivo usted conoce a Cristo y ha llegado a una etapa en que ya no haya que hacer, le insto que nuevamente doble su rodilla, o gire su cabeza o su cuerpo hacia la muralla, o simplemente tápese y cierre los ojos y clame y pida misericordia a Dios. Amigo, amiga, si por algún motivo usted no conoce a Cristo y está pensando hoy día esa difícil situación, o atravesando esta difícil situación, le presento al ayudador eterno, Cristo. Se da cuenta que en estos mensajes predicamos a Cristo porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otra puerta, no hay otra salida. El más grande de todo se llama Jesucristo, el Señor. Mire, quiero decirle que si un cristiano o un hombre o una mujer que ha profesado la fe en Cristo, por algún motivo se suicida o se quita la vida, no tiene justificación ante el Señor. Porque, ¿cuál es nuestra mayor esperanza aparte de la vida eterna con Cristo mientras estamos en la tierra? Es predicar, hablar de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la vida y vida en abundancia. Se da cuenta que Él no es solamente algo pequeño, ¿no? Sino que es vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué significa derramar la sangre? En el Antiguo Testamento, la sangre significaba vida, santidad de la vida humana. Cuando la persona derrama su propia sangre, entonces está perdiendo todo contacto con la vida eterna o con la santidad. Y la palabra del Señor dice que sin santidad, aquí tenemos que ver el contexto de esta palabra santidad. Generalmente la palabra santidad la llevamos a portarse bien, a tener un buen comportamiento, a hacer cosas buenas, pero la persona que derrama su vida, derrama su propia santidad y la pierde ante los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude. La vida proviene de Dios, como le dije anteriormente. Es un regalo, un don gratuito que se le da al ser humano. Por lo tanto, para concluir esto, el único capaz, el único que puede quitar y dar la vida es Dios. Ahora bien, está pasando por alguna tribulación tan grande que ya no lo soporta. Le invito a que doble su rodilla. Le invito a que, por último, cierre sus ojos y clamemos misericordia al Señor. Y este Dios tan grande dice que Él oirá nuestra oración y nos responderá. Amigo y amiga, hermano y hermana, pastores, hombres, guías en la vida espiritual, alerten a su pueblo, invítenle a que reaccionen. Y si en su familia, porque aún así hay pastores que se han quitado la vida, están pasando por este proceso y están pensando en esta solución, busque no solamente la ayuda humana, porque también hay ayuda humana para estos temas tan delicados, pero la mejor ayuda
se llama Cristo el Señor. Le invito a que oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias porque podemos conversar estos temas que son delicados. Te ruego que tengas piedad, misericordia, y si hubiera alguien que en este instante está pensando en terminar con su propia vida, cúbrelo con la virtud de tu bendita sangre. Límpialo, Señor, y reprende todo espíritu de maldad, todo espíritu demoníaco, y que tu sangre bendita, Señor, lo limpie y lo purifique. Padre, gracias por todo en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Corra a los brazos del Señor. Refúgiese en Él. Él es la vida eterna. Él es la mayor esperanza que un ser humano pueda tener. Nosotros como hombres podemos hablar muchas palabras, pero el mejor consuelo, el mejor remedio, la mejor solución se llama Cristo el Señor. Para Dios, honra y gloria por siempre. Muchas gracias. Hasta luego.